Existen diferentes planos de interacción entre las energías de los lugares y las personas que los habitan. El aspecto de estas interacciones que más ha tratado la geobiología versa sobre la salud y el lugar donde dormimos. Pero entre lugares y personas se producen sinergias aún más sutiles. Las fuerzas predominantes en un lugar pueden influir directamente en la experiencia de dilatación o contracción de la consciencia humana, y a su vez, el lugar también es influido por el reconocimiento y la atención personal, ya que el observador no es independiente del mundo observado, tanto si el observador es consciente de ello como si no. Para comprender mejor esta faceta que nos descubre el estudio y la práctica de la geobiología, Fernando se ha encontrado con Raúl de la Rosa en Náquera, cerca de Valencia, donde conversan sobre el fascinante fenómeno de las interacciones consciencia-lugar que se producen en el escenario del espacio-tiempo cuando una consciencia lo habita. Raúl de la Rosa es escritor, filósofo práctico y experto en ecología y salud del hábitat, experto en filosofías orientales y tradiciones anímicas. Es editor de la revista Vivosano y autor de múltiples estudios e investigaciones sobre la mente, el electromagnetismo y la geobiología. Hemos estado comentando anteriormente, cuando preparábamos esta entrevista, sobre las características energéticas de los lugares en base a una experiencia más trascendente, una experiencia espiritual. Hablábamos de lugares de alta y de baja energía. Y bueno, pues hablar de las experiencias de frailes, experiencias de monjes, de la búsqueda de lugares para hacer cosas muy concretas dentro de líneas espirituales. Bueno, pues me gustaría que ahora nos lo contases a todos, ¿no? Este aspecto, esta visión de la energía en esta faceta de la vida, ¿no? Pues es un aspecto muy interesante y es quizá la parte, llamémosle, positiva de lo que conocemos como alteraciones geofísicas. No todos los lugares son iguales, no todas las alteraciones son iguales. Dentro de una alteración hay matices. Evidentemente, para dormir, para estar, para vivir, es mejor buscar sitios neutros, donde no haya esas fuertes alteraciones que puedan alterar nuestra biología y nuestra salud. Sin embargo, este tipo de energías, determinadas formas de estas energías, se han utilizado durante siglos, sobre todo para la elevación espiritual. Es decir, determinadas órdenes religiosas, por ejemplo los carmelitas descalzos, hay casos que he estado estudiando que son muy significativos de cómo usaban estos lugares para de alguna forma seleccionar a los que iban allí, a los propios monjes. Son los llamados desiertos carmelitas, o sea, lugares donde no había nadie, lugares muy alejados del bullicio de las ciudades y asimismo lugares con una energía muy determinada. Yo la llamaría una energía seca, es decir, lugares que esa energía endurece de alguna forma a la gente y, como decían los carmelitas antiguos, forja el carácter en la espiritualidad de aquellos que van allí. Entonces, una forma de seleccionar, en el sentido que aquella persona, aquel monje en este caso, que fuera de estos lugares, que viviera allí, se veía obligado a una elevación espiritual para ser capaces de superar la acción nociva o negativa de este tipo de influencias. De hecho, en el desierto de Las Palmas, aquí en la provincia de Castellón, cerca de aquí, hay un monasterio antiguo que construyeron ahora ya pues, 800, 900 años y que al poco tiempo de ser construido se hundió. Y se hundió, mi opinión es que está sobre una fractura geológica importante, de hecho las mediciones que hemos hecho así lo confirman, pero yo creo que esa fractura cedió de alguna forma y el monasterio se hundió a los muy pocos años de estar allí construido. Y estaba ahí construido precisamente por la fuerte energía que emanan de estas fracturas que, como bien sabes, en los estudios geobiológicos intentamos evitar para que la gente no esté encima por temas de salud. Pero que, sin embargo, ellos lo buscaban precisamente para elevar esa espiritualidad interior, para de alguna forma saliera. La persona que está en estos lugares se ve obligado, si quiere vivir allí en unas condiciones normales, a hacer una serie de actos interiores mentales muy potentes. Pues los rezos, la meditación, la oración, el recogimiento, la abstracción. Todo esto permite que uno sea capaz de poder estar en esos lugares y que esa fuerte energía, digamos, no le destruya. Entonces, el que no conseguía
es que con ese tipo de actividades elevar su capacidad mental y espiritual, tenía que irse de allí. Entonces era como el seleccionador de aquellos que estaban preparados para un camino interior potente. De hecho, también me comentabas que luego a posteriori, pues cuando tú has conocido estos lugares, no encontramos ya a aquellos carmelitas, ¿no? que en tiempos pues, se forjaron todo su carácter espiritual en aquel lugar, sino que luego encuentras otras personas viviendo allí. El guardián del templo, ¿no? La persona que está cuidando el sitio y que de alguna forma tiene que poder soportar aquello también. Sí, en este caso concreto no, porque sí que ha seguido estando habitado el nuevo monasterio, nuevo que tendrá ya cientos de años, por los propios monjes. Pero en otros casos de monasterios carmelitas que sí fueron deshabitados después de la desamortización de Mendizábal en 1800 y pico, fueron deshabitados y posteriormente habitados, por, como decía, por aquellos que guardaban el lugar, que lo cuidaban, en fin, encima o labradores que estaban allí cultivando tierras cercanas. Y sí que hemos visto que todas las personas estas tienen una característica común. Había un alto estado de irritabilidad, de enfermedades, cambios de comportamiento, y muchos de ellos eran alcohólicos. Es curioso que de alguna forma trataban de compensar la fuerte energía del lugar, pues tomando alcohol o manifestando una serie de trastornos que normalmente en los monjes a buen seguro que no se darían si habían sintonizado, digamos, a través de esa interiorización con ese tipo de energía. Obviamente tenía que hacer lo que pudiese para poder soportar ese nivel energético que antes has llamado seco. Ese tipo de energía seca, porque otras veces hemos hablado en otras conversaciones de las características de esas energías secas, a veces mencionas energías húmedas o energías densas, otras veces hablas de energías dilatantes, expansivas. O sea, obviamente la energía de los lugares tiene muchas características. ¿Cómo? Sí, Cuéntanos sobre esto. Es un tema muy interesante. La energía tiene también sus formas, tiene sus matices, tiene sus propios colores, por decirlo de alguna forma. A partir de ahí, el efecto que produce es diferente. La energía seca, por ejemplo, muchas veces tiene relación con el propio terreno. Son terrenos duros, terrenos rocosos, donde hay una reflexión de la radiación cósmica. Entonces se produce una alta radiación, no solo la propia que emana de la Tierra y del propio lugar, sino también de la que viene del cosmos, que en vez de filtrarse en la Tierra, rebota y genera un campo añadido. Son terrenos muy duros para vivir. Y precisamente hay ciertas órdenes, como esta que comentábamos, que buscaban esos sitios adrede. Sitios muy energéticos, muy fuertes, para obligar a la persona a superarse a sí misma, a luchar contra ese lugar, a endurecer su espíritu y a elevar su propia capacidad mental, ¿no? Pero son lugares que, como digo, hay que tener cuidado con ellos y es mejor evitarlos, salvo que uno quiera hacer un trabajo muy concreto interior y vaya ocasionalmente a estos lugares para hacerlo, además en un entorno determinado, como es una comunidad religiosa. Entonces hay que tener cuidado y no uno tener en su caso una alteración o dormir o vivir sobre esa alteración pretendiendo hacer un trabajo espiritual. Creo que es mejor separar ambos conceptos, vivamos en buenos sitios y luego usemos estos lugares ocasionalmente para hacer esos trabajos, que incluso lo podemos tener en nuestra propia casa. Un lugar donde haya una alta energía y donde tenga una forma energética adecuada a lo que queramos hacer. Hay lugares que por sus características, digamos que nos elevan. Este rebote de la radiación yo lo he elegido para algunos centros budistas, alguna comunidad budista que hace años me pidió a nivel de una búsqueda internacional de un lugar para que los monjes mayores fueran a morir. Entonces busqué ese tipo de energía donde se da esta especie de rebote de la energía cósmica. De alguna forma sentí que esto ayudaría a los monjes a elevar su espíritu en la fase final. Y efectivamente parece que sintonicé bien con esa energía en el sentido que es lo que ellos buscaban, ¿no? Cuando les propuse la idea de buscar ese tipo de terreno, vieron que sí, que efectivamente era ese terreno el que mejor iría para estas características concretas que se trataba de buscar. Y fue un caso muy interesante. Después de buscar en muchas zonas encontramos
una que reunía esas características y que además tenía vista al mar, digamos, también para serenar la mente hacia el infinito del azul en la mente del propio monje que estaba en ese tránsito. Creo que encontramos... Estamos hablando de un tránsito de paso a la muerte. Sí, sí. O sea, sí. pasado la vida a la muerte. Exacto, exacto. Es un lugar muy especial. Sí, dentro del budismo ese tránsito es muy importante. Yo creo que todos deberíamos trabajar ese tránsito a nivel social, a nivel familiar, a nivel personal, con esa importancia y esa, digamos, delicadeza, ¿no? De preparar el alma, el espíritu, la mente y también utilizar el lugar para que sea el propicio para ese cambio. Entonces este lugar reunía esas características adecuadas, teniendo en cuenta que estamos hablando de personajes que tienen ya una mente muy trabajada durante mucho tiempo. O sea, no son personas, digamos, comunes en ese sentido, sino que tienen un trabajo que van a aprovechar esa fuerte y dura energía. En una persona, digamos, que no ha hecho un trabajo de este estilo, no lo recomendaría para morir estar en un lugar de esos. Al contrario, un lugar lo más suave posible para que sea un tránsito lo más plácido, tranquilo posible. Pero este caso era diferente y por eso pensé en esas características y cuando les expliqué lo que pensaba hacer, coincidieron plenamente de que sí, de que ese efectivamente era el lugar que ellos buscaban. Después de un recorrido por diferentes zonas encontramos ese lugar que reunía todas estas características y efectivamente se hizo el centro. Pero curiosamente con el tiempo dejó de utilizarse para esto y se utilizó como centro de actividades. Y realmente fue un desastre absoluto, ya que esa energía no estaba destinada a ello y todo fueron problemas y más problemas y nunca llegó a funcionar correctamente como tal. O sea, es sumamente importante una energía determinada para un lugar determinado y para una experiencia de vida completamente determinada, ¿no? Sí, yo creo que esto es muy importante definir no solo si el lugar está alterado o no, sino también el tipo de energía que vamos a encontrarnos allí y para qué actividad la queremos. Evidentemente no es lo mismo dormir que estudiar, que meditar, en fin, cada uno tiene unas características distintas, incluso dentro de la propia meditación hay lugares y lugares. La energía de un lugar, siendo alterada o no, no es la misma. Dentro de una energía determinada encontramos que las formas son diferentes. Si te pones encima de un cruce de líneas, en lo que a veces se llaman chimeneas cosmotelúricas, notaremos una energía diferente, como que nos eleva hacia arriba, y otras energías pues son más envolventes, ¿no? Como que nos recogen. Entonces, dependiendo del trabajo mental que uno quiera hacer, utilizará un lugar para que favorezca más ese tipo de actividad u otro. Tú has realizado también búsquedas de lugares, no solamente para este caso que has comentado, sino que has buscado para otro tipo de actividades, también de este carácter, pues, lugares de carácter espiritual, donde hacer meditación. ¿Nos podrías contar alguna anécdota más sobre...? Sí, os voy a contar una que no es, fue en un centro, efectivamente fue en un centro, y fui a hacer un estudio general del centro, ya estaba construido, para buscar unas zonas y unos lugares determinados, ¿no? Pero haciendo el estudio, en la zona donde dormían, donde se habitaba, vi que había una zona alterada amplia, era una planta primera, debajo había otro habitáculo, y vi que estaba muy alterado, pero que llegaba a una zona y que había una especie de redondel que estaba limpio de alteraciones. Y eso me llamó mucho la atención porque era una forma muy concreta. Entonces pregunté a la mujer que llevaba al centro que qué es lo que había debajo. Me dijo, no, abajo está la sala de meditación. Y digo, ¿y esta forma que ves aquí? Dice, justo los cojines los tenemos puestos en esa posición y ahí es donde nos sentamos a meditar todos los días. Entonces, efectivamente, la meditación es una forma de contrarrestar este tipo de energías. Aunque tampoco recomiendo que uno esté en una zona alterada y medite para contrarrestar la alteración, sino que simplemente que sepamos que la meditación tiene un efecto no solo en nosotros, sino también en el entorno. Pero es mejor meditar en un buen sitio que favorezca más la relajación, más que estar luchando contra la alteración a través de la meditación. Pero ahí se ve claramente que es una forma de contrarrestar, quizás la única forma, digamos, de neutralizar, entre comillas, una alteración que he visto. Ningún otro sistema de los miles que han pasado por mis manos ha funcionado más que en este caso este. Esto nos pone en otra visión interesante. Pues estamos viendo hasta este momento cómo el lugar, la energía propia del lugar, una energía que se expresa pues, por el cosmotelurismo de ese espacio,
nos ayuda a tener una percepción de la realidad diferente. Pero en este caso estás incorporando algo nuevo, estás incorporando que las personas que están habitando ese sitio también tienen un cambio de la energía de ese entorno. Estamos hablando de un lugar que puede estar alterado. Lo que referenciabas ahora mismo es un lugar que estaba alterado, un grupo de personas que meditan, hay un cambio de la energía del sitio. Cómo de importante es también la energía de esas personas en esos lugares, tanto los lugares estos que llamamos sagrados, ¿no? Lugares de meditación, lugares de poder, o incluso qué es lo que pasa en una casa convencional. Hombre, yo creo que es un tema muy importante, es decir, igual que el lugar influye en nosotros, nosotros influimos decisivamente en el lugar. No es lo mismo el lugar donde comemos, ahí al lado tenemos la sala de comer, tenemos la sala de estar, tenemos una sala para leer y aquí tenemos la sala para meditar. La energía no es la misma, uno entra a un espacio u otro y nota una densidad diferente, no es la misma. El aire es el mismo aire, pero hay algo en él incorporado, distinto, que hace que este lugar y ese no sean el mismo. Entonces eso es muy importante saberlo porque nuestras actitudes tienen una influencia decisiva sobre el lugar, tanto favorable como desfavorablemente. Una persona pues, con ira, violenta, que vive en un sitio determinado, emana esa energía, impregna ese lugar y eso tiene luego unas consecuencias que quedan ahí plasmadas para que otra persona que entre reciba esa energía a sí mismo. Y todo lo contrario, una persona, como hemos visto, este caso del centro de meditación o esta misma sala, uno nota que hay una energía distinta y que favorece que uno esté más a gusto, esté mejor, esté más relajado y se encuentre más vital. Entonces es importante tener eso en cuenta, que somos capaces de transformar una realidad por otra más favorable cuando lo hacemos consciente o inconscientemente y estamos en esa dinámica positiva. Y sin embargo, cuando estamos en una dinámica inconsciente negativa, somos capaces también de alterar negativamente un espacio y con él a todas las personas que allí se encuentren, que al entrar ahí notarán que algo diferente, negativo está allí fluyendo, ¿no? Hemos estado hablando de cómo el lugar afecta, cómo la energía del lugar afecta a la persona directamente, una energía física de ese sitio. También cómo la conciencia de las personas que interactúan en ese lugar cambian la energía del sitio. Pero también me has estado comentando antes otra cosa, que a veces el lugar tiene su propia conciencia, incluso mucho antes de que alguien, o sea, que un ser humano la haya puesto en ese sitio. Pues cuéntanos un poquito cómo es esto. Bueno, personalmente parto de la hipótesis, de la base, de que todo tiene conciencia. El chamanismo, desde que el ser humano, ha contemplado que todo está interrelacionado y que todo está vivo. Solamente en los últimos siglos, en nuestra cultura, hemos ido separándonos de ese concepto de vitalidad universal. Y todo tiene su esencia. Y claro está, un terreno, un lugar, tiene también lo que se conoce en muchas tradiciones como el espíritu del lugar. Espíritu, de alguna forma, cuando uno llega allí tiene que pedirle permiso para poder acceder a ese sitio, para poder pernoctar, como hacían pues, las tribus chamánicas. En la zona de Siberia eso es común y lo encuentras en todas las tradiciones de diferentes tipos de culturas chamánicas, ese respeto al lugar y sobre todo a la conciencia, como decías, del lugar. O sea, no es algo puramente objetivo o físico, sino que tiene también una conciencia clara, una manifestación real y que interacciona también con la nuestra. De ahí el pedir ese permiso. Entonces, una vez concedido, uno puede estar ahí. Pero invadir ese terreno, en muchas ocasiones hemos comprobado que no es nada bueno. Recuerdo un caso de una vivienda en Ibiza, una vivienda que tenía más de 300 o 400 años de antigüedad y que las nuevas personas que estaban ahí viviendo desde hace ya un par de décadas, había zonas que no conseguían encontrarse bien, que había algo ahí extraño y que no les permitía estar a gusto. Y efectivamente interpreté, siguiendo, digamos, los senderos chamánicos, de que ahí estaba el espíritu del lugar y simplemente él estaba en su casa. Entonces decía, no, es que es mejor eliminar esto. Digo, eso es imposible de eliminar. Esto es el propio terreno, el propio lugar en sí tiene esa conciencia. Lo que hay que hacer es dialogar, establecer un acuerdo. Y si no, que sepáis que él está en su casa y vosotros la estáis invadiendo. Pero efectivamente ese diálogo se dio y se consiguió que eso se serenara. Y por lo tanto pudieron seguir allí viviendo con toda normalidad. Entonces, de alguna forma,
crea uno o no crea en este espíritu del lugar, sí que hay que creer en el respeto al lugar, en cuidar el lugar, en atenderlo bien, en tenerlo todo correctamente, para que el lugar esté satisfecho, en el sentido de cuando uno lo vea, vea un lugar sereno, armónico y adecuado para estar allí. Si uno maltrata el lugar, pues el lugar de alguna forma le va a devolver esa energía negativa y le va a maltratar. Entonces yo creo que es importante ese respeto hacia la naturaleza en todos los sentidos.